dio y desembocó en el amanecer del 20 de diciembre. Pónganos en contexto, por favor, para poder entender un poco más y poder conectar con la audiencia de esos asuntos. Gracias, buenos días. En efecto, las circunstancias por las que el país pasaba en aquel momento nos tenía a los oficiales, sobre todo a los oficiales identificados con lo que había sido la gestión de cambio, el proceso de cambio, lo que habíamos vivido, toda aquella proyección histórica de un proceso renovador como el que inspiró el comandante Torrijos. Entonces, toda esa oficialidad estábamos inmersos en la preocupación de que teníamos un rumbo perdido y hasta con las miradas estábamos conspirando, hasta en la mirada estábamos conspirando porque sabíamos que íbamos mal. Ese íbamos mal era preocupante, cada día más preocupante por los eventos que se estaban dando y así desde las elecciones de 1984, posteriormente el arresto después de las elecciones del 84, una carta pública hecha por el doctor Hugo Espadafora Franco con un contenido fuertísimo. Esa carta fue un timbrazo bien fuerte a lo que se nos estaba viniendo encima. Después de eso, quiero decir, hubo otros eventos significativos. El arresto del doctor Mauro Zúñiga en un restaurante de Santiago de Veragua. Cubo Badis. El Cubo Badis. Después de eso, la noticia, pues, y acá en la capital, las protestas, el sinnúmero de manifestaciones, todo eso, las calles pintadas todos los días con epítetos contra el jefe de la fuerza, y así cada día la presión iba sobre cada uno de nosotros, pero en silencio llevábamos esa carga. Sin embargo, teníamos conciencia de que eso nos iba a reventar en la cara. Y así nos fuimos hasta ese día en que significativamente, pues, yo creo que emocionalmente hubo una explosión de acción y al final las cosas no salieron bien, pero nos fuimos con la satisfacción y la dignidad de saber que lo habíamos hecho como teníamos que hacerlo en el momento que teníamos que hacerlo. Aquel recuento que les venía haciendo se pone muy rojo en el momento en que aparece en la escena pública el conocimiento de que el doctor Hugo Espadafora Franco había sido decapitado y había sido encontrado allá en la frontera de Costa Rica. De manera y de suerte que todos estos elementos se fueron formando, amalgamando, hasta crearnos una presión que ya no había forma que no se diese y que oportunamente resolviera lo que el pueblo panameño quería: libertad. Ahora, capitán, y con todo el respeto. Sí. Ocurrió realmente, fue un movimiento, fue un tema por amor a la patria o digamos que por un tema porque se dieron cuenta de que estaba, o fue un instinto de preservación. ¿A qué me refiero? ¿Había un interés genuino en restituir el sistema democrático en el país, o era que ustedes se estaban dando cuenta que los estaban apuntando, llevando a un punto de no retorno donde no solamente Noriega o la cúpula se iba a ver afectada, sino también ustedes? Porque, por ejemplo, y vuelvo y repito con el debido respeto, ¿por qué canta en su momento Díaz Herrera? No canta para mí, y me imagino que Díaz Herrera en algún momento me lo va a reclamar, como acostumbra hacer cada que hablo. Para mí Díaz Herrera canta no por un tema de justicia,
Canta porque lo sacaron de la jugada y se vio afectado. Si él hubiera sido parte de la repartición del pastel, seguramente él no hubiera visto mal la situación. Por eso le pregunto, y vuelvo y repito, con todo respeto, ¿era un instinto de preservación de ustedes o era un genuino interés de arreglar las cosas? La pregunta es excelente porque me regresa a 1968, cuando el 11 de octubre, después de haber irrumpido en la vida constitucional, la comandancia de la Guardia Nacional empezó a recibir el ir y venir de los históricos líderes políticos de aquellos tiempos, y entonces, pues resuelto el tema ese de salir de un dirigente tan apresurado como el presidente Arias en ese momento, con las medidas que estaba tomando con la Guardia Nacional, entonces el comandante de la Guardia, frente al rompimiento constitucional, el comandante Torrijos, pues era partidario de una continuidad democrática bien pegada a la raya, y pues llegó la presión y llegaron muchas otras cosas, y el rumbo tomó otro camino para beneficio de la patria, porque el resultado habla. Sin embargo, el general Torrijos inicialmente, cuando Materno le dice, Omar, ¿qué estás haciendo? Esto no puede regresar, esto tiene que tener otro rumbo. Y ahí, eso es histórico, cuando Materno habla con él y le dice que hay que orientar el rumbo. Bueno, yo creo que acá no fue menos tampoco. Es posible que sí, lo hicimos por saber que estábamos totalmente perdidos en el rumbo. Yo era capitán y todos los días que yo salía a la calle, el desprecio, pero yo no tenía ningún compromiso con eso. Pero en la cabeza de ustedes estaba la idea de que eventualmente tenía que acabar el régimen militar, que en algún momento había que retornar al proceso democrático. Por supuesto que claro que sí, porque estábamos cada día más cercados, más impedidos de ver cosas que sabíamos que era el objetivo del comandante Torrijos, que amanecer democrático, porque ese había sido un compromiso histórico que él había empeñado en que con la firma de los tratados el país entraba al rumbo democrático, y eso se fue desviando, y los oficiales de mayor antigüedad en este movimiento estábamos claros de que esa era la proyección, independientemente de que al final pues siempre va a haber el comentario de que es el interés de un grupo de los interesados de esto, pero si hubiesen tenido éxito en su intentona, ¿qué hubiesen hecho? ¿Ustedes hubiesen seguido comandando o ahí mismo hubiesen dicho, vamos a abrir el proceso? Definitivamente que eso abre otro campo de expectativas políticas, como son seguramente aspiraciones que cada quien iba a empezar a darle a los líderes, y sin embargo yo creo que sí, que la ruta estaba marcada porque teníamos conciencia de que ese era el compromiso, el compromiso de ir al rumbo democrático. Don Milton, le pregunto, y con todo el análisis del mundo, ¿no? Sí. Tenemos una juventud o una sociedad en la cual muchas veces se ignora lo ocurrido en el pasado, porque se enfocan en el día a día, en el desarrollo del presente. Sí. Y yo le pregunto a usted, como una persona con mucha experiencia recorrida, ¿por qué las nuevas generaciones? Y no se lo pregunto porque desde la ignorancia, se lo pregunto directamente para poder hacer un análisis que la audiencia, porque tenemos mucha audiencia joven también que está escuchando el contexto en este momento. ¿Por qué la gente joven tiene que conectar con estos temas? Porque es vital para la sociedad, aunque uno esté de acuerdo o no con lo que pasó, aunque uno apoye o no haya apoyado, aunque uno piense de diferente manera, porque es importante recordar lo que nos ocurrió en el día a día. Hay un pensamiento de un autor que nos habla de que los pueblos que olvidan su historia están condenados
repetirla. Yo, que la vida me ha permitido 3 cosas: ser parte de la Guardia Nacional, ser parte de la Fuerza de Defensa y ser parte de del nuevo alumbramiento Policía Nacional. Yo puedo decir que estamos viviendo algunos síntomas con las mismas características de aquella tragedia que nos llevó al rompimiento constitucional, como cual el atropello a la cosa pública, la falta de respeto por el funcionario a sus compromisos de respetar y de defender con hidalguía, con honor, la custodia de los valores que el país le ha asignado en una posición X tal. Entonces todos los días nos encontramos con la noticia de ustedes, los periodistas, que dan a conocer la pérdida, el desfalco, el desvío, la cuantía de dinero puesta a órdenes de cuentas personales que no debe ser. Entonces, quiero decir que de verdad yo creo que la juventud es necesaria que pase revista a estos acontecimientos, así como tenemos que pasar revista a estrictamente cómo se da el proceso de independencia forjado por la lealtad de la administración ferroviaria que se prestó para que la conspiración de los patriotas cuajara el ferrocarril. Oiga, Colón-Panamá. Capitán Milton Castillo, Sí. Para ir como directamente al grano, ¿no? 38 años de la intentona golpista que lideró el coronel Leónidas Macías y que fue el antecedente. La intentona golpista del 16 de marzo estaba metido un montón de altos mandos de la Fuerza de Defensa y se dan situaciones que marcaron el rumbo del país, como por ejemplo aquella sentencia del general Manuel Antonio Noriega que las mujeres de los próximos golpistas no los visitarán en sus cárceles, sino que le llevarán flores a sus tumbas. Posteriormente se da el 3 de octubre del 89 y son fusilados 10 de los dirigentes golpistas en la zona de Giroldi, y el número 11, Nicasio Lorenzo Tuñón, lo asesinan en la cárcel Modelo. ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Cómo desemboca? Trate de un par de cápsulas. Hubo delaciones, hubo un sapo a alguien que el 16 de marzo. Es un hecho cierto de que en una acción de esta naturaleza, en donde definitivamente yo no puedo negar que definitivamente un aparato como fue el aparato de inteligencia que liderizó Manuel Antonio Noriega por tanto tiempo tenía un alcance ejecutor bien amplio, y sin ninguna duda sus mensajeros estuvieron transitando por las diferentes manifestaciones que habían, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, y seguramente lo ideal sería mencionar nombres, pero caramba, ya la mayoría de los nombres de las personas son difuntos, y entonces por respeto a esas memorias ya no es valor mencionarlo. Pero definitivamente que todas esas cosas fueron parte de un hecho cierto. Cuando Moisés Giroldi le dice al periodista Daniel Alonso un año después que él nos logra sofocar, Alonso le dice: ¿y por qué usted hoy, que hace un año casi que caminó sobre las estrellas? Y le dice Giroldi a Alonso: Alonso, hace un año perdimos todos. ¿Eso qué quiere decir? Que el tren pasó, no lo tomaron en la parada y los dejó el tren. Ya cuando intentaron fue tarde, y lamentablemente y trágicamente se dio ese final tan sangriento, doloroso y destructivo para el emblema de Todo por la Patria. Quiero detenerme en la respuesta anterior. Cuando ocurrían las cosas que ocurrían durante el régimen militar, digamos que existía la esperanza de que eventualmente iba a llegar la democracia. Y cuando cayó la dictadura, se vendió la idea de que aquí
todo iba a mejorar, que se iba a acabar la corrupción, que se iban a acabar las violaciones a los derechos humanos, que el país iba a ser más equitativo, que se iba a acabar la pobreza, etcétera, etcétera. Este año se cumplen 37 años de la caída del régimen militar. Se van a cumplir. Y sin embargo seguimos viendo corrupción, autoritarismo, desigualdad, pobreza y un montón de taras más que tiene nuestra sociedad. ¿Le ha fallado la democracia a sus ciudadanos después del 89? Sí le ha fallado y considero que bueno, como en la vida no hay la perfección, es un proceso de mejora continua. Yo creo que la evolución de ese proceso ha desaparecido en los partidos políticos, en las organizaciones empresariales, en el fundamento académico de nuestros programas educativos, donde una cantidad de temas no existen y son exactamente el desconocimiento de esos temas, la ética, la moral, todos esos valores fundamentales que deben de regir la conducta de la actuación de un hombre, no importa cuán uniformado esté o cuán ensacado esté, tiene que estar por delante el mensaje aquel que le dio la abuelita: lo ajeno no se toca. El mensaje de la abuelita: los superiores se respetan. El respeto a la familia, el respeto al educador, el respeto. Sí. Entonces, por allí estamos caminando y, en efecto, sí creo que ha habido una falla tremenda. Ahora, lo otro, bueno, usted dice, muchas de estas personas ya han fallecido, muchos de los involucrados. En otros países donde ha habido dictaduras, donde hubo regímenes militares, posteriormente a la restauración de la democracia hubo procesos de resarcimiento, y no me refiero a procesos de resarcimiento económico, sino a resarcimiento moral. Tribunales de perdón, un montón de cosas como para tratar de cerrar esas heridas. ¿No siente que acá en Panamá debe haber eso? ¿Y no siente que la clase militar, que aunque ya no exista, aquellos que fueron, deben hacer ese ejercicio de mea culpa para tratar de cerrar esas brechas? Coincido plenamente contigo. Yo no tengo ningún problema en aceptar que los hombres de uniforme cometimos errores. Esos errores en algunos casos fueron en cumplimiento de una obediencia mal interpretada en muchos casos, y definitivamente el no entender eso pues nos ha llevado a un desgaste permanente, pero sin embargo quien lleva la voz o la batuta de esto son los partidos políticos, y los partidos políticos, una vez alcanzan el objetivo, se olvidan del romanticismo de la democracia, del romanticismo del dedo ese con el que señalan y acusan de las cosas que están mal hechas porque no estoy en el gobierno. Entonces, en efecto, sí, creo que es de valor hacer esos señalamientos que se requiere. En alguna ocasión escribí en el diario, un diario de la localidad, un artículo llamado Perdón, precisamente porque yo creo que había que pedirle perdón al pueblo panameño, a quien cuando nos sacaba un pañuelito blanco teníamos orden de quebrarle el vidrio de su carro. Don Milton Castillo, yo lo que resalto de este espacio que nos ha brindado y esta oportunidad que nos ha dado de poder conversar con ustedes, el hecho de que la historia hay que tenerla presente, ¿no? En todo país. Ningún país puede desconocer su historia para poder llevar a cabo su presente y proyectar su futuro. Y esa responsabilidad es nuestra como comunicadores, y también la responsabilidad de los educadores y de los padres de poder transmitirle a las nuevas generaciones todo lo que ha ocurrido como ejemplo para el desarrollo de su presente y su futuro. Y por eso le quiero agradecer por el tiempo que nos ha brindado y que ojalá podamos seguir conversando sobre este y otros temas con el fin de poder ilustrar a la audiencia de estos hechos que no se pueden olvidar y que hay que tener presente día a día para el bien del desarrollo del país. Sí, claro que sí. Muchas gracias, agradecido, de verdad que sí. Y como señalé, pues
La fecha, además del romántico histórico ese, es también hacer énfasis en que un momento como el que vivimos y que con nuestros propios huesos pagamos los panameños, hoy la hermana República de Venezuela tiene una traza idéntica a la nuestra en cuanto a que hay hombres de uniforme tras las celdas pagando un cautiverio que en muchos casos ha terminado con la pérdida de la vida, sin el conocimiento de un proceso justo y democrático como el que debe ser dado a cada detenido que está tras una celda. Entonces, sí, definitivamente esto sirve para llamar la atención, como lo mencionaste antes, a la juventud, de que revisar las páginas de la historia nos sirven para no volver a pisar sobre estos errores. Una cosita rápida. Capitán, con la experiencia que usted tiene en temas militares, ¿cómo ve en estos momentos a las fuerzas de seguridad y en general a la actuación del Ejecutivo? ¿Siente que es autoritaria en algunos momentos como muchos acusan o es una exageración? Y en general, por ejemplo, cuando ve Senafront, cuando ve estas fuerzas, ¿le recuerdan a cuerpos uniformados como las fuerzas de defensa? Yo siempre he dicho que la fuerza utilizada es tal como el force, aquella herramienta que los ginecólogos utilizaban en los cuartos de parto para ayudar al alumbramiento cuando había dificultad. La fuerza es igual. La fuerza mal utilizada puede lastimar, puede quebrar, puede lesionar, puede acabar con la vida. Sin embargo, lo que antecede a la fuerza son las cosas como que no hay derecho a dejar morir los niños de la comarca Nove cada vez que se crece un río, porque no hemos hecho un zarzo. Pero todo este cúmulo de tragedias sociales que al final explotan en la cara, el que lo tiene que ir a resolver siempre son los uniformados, los que no toman decisiones en la aprobación o en la negación del uso del presupuesto que el bonachón Canal de Panamá nos ha estado devolviendo gracias al esfuerzo de visión y de patria que alguna vez, junto a la generación de nuestro inolvidable comandante, pudimos concretar y tener y dejar aquí, que lastimosamente está diluida en otras cosas. Don Milton Castillo, gracias. Estamos en contacto.